Sirmes La Paz exige al gobierno la desafiliación de la Caja Nacional de Salud por el abandono a sus colegas. El secretario ejecutivo Fernando Romero demandó al gobierno desafiliar al personal de salud del sector público de la Caja Nacional de Salud, que dio una pésima atención y abandono a su suerte a colegas, situación que derivó el fallecimiento de 4 de ellos. El mega rastrillaje en La Paz detectó 4.048 casos de COVID-19 y llegó a 74.671 hogares. La alcaldía de La Paz informó que entre el jueves y el domingo los vecinos podrán solicitar la visita de una brigada en su domicilio y desde el lunes se aplicará la vigilancia epidemiológica y la telemedicina. Día pide el traslado cremación de restos del cementerio general cuya permanencia venció. El alcalde Luis Revilla manifestó que con la determinación se puede habilitar 200 espacios para entierro. Esto en respuesta al incremento de fallecidos por COVID-19. Vocales empatan en votos y un dirimidor definirá la candidatura de Morales en 48 horas. Los dos vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Ciudad de La Paz no se pusieron de acuerdo para confirmar o negar la demanda del Movimiento al Socialismo sobre la inhabilitación de Morales y el caso quedó empatado. Arias dice que el movimiento al socialismo convulsionará el país si pierde las elecciones. El Ministerio de Obras Públicas afirmó que el Tribunal Supremo Electoral se convertirá en una agencia de los otros poderes si no aplica la norma para inhabilitar la candidatura de Evo. Reyes nombra a una dirigente afín al movimiento al socialismo como nueva intendenta. Marlene Villazón asume el cargo luego de que Leyes destituyera a uno de los funcionarios más leales durante sus procesos por el caso Mochilas, que se conocieron varias denuncias de presunta extorsión a comerciantes para viabilizar sus trámites de cambio de nombre. El asesino y descuartizador, un hombre recibe 30 años de cárcel. El 14 de agosto se denunció la desaparición de una persona, que después fue encontrada muerta en la casa de su agresor en Tupiza.